Eh, Vamos a volver, aunque sea un poco reiterativo, a arrancar con los conceptos físicos. La experiencia nuestra es que ustedes pasan por esa etapa de las ciencias básicas en forma muy formal. Se dedican horas a demostrar un teorema y poner un recuadro, que es lo que querían demostrar, pero no tienen un énfasis en los conceptos y mucho menos en las aplicaciones. Acá es exactamente al revés. Acá no importa tanto que memoricen fórmulas, sino que tengan conceptos, porque nuestra materia, traductores y sensores, se basa en una estricta aplicación de la física a problemas reales. Pero bueno, vamos a empezar con lo de rigor. Algo de esto ya lo hemos visto en clases anteriores. ¿Qué entendemos por aceleración? Lo clásico, lo primero que se nos ocurre es velocidad por unidad de tiempo. En realidad, no es tan así, sino que es incremento de velocidad por unidad de tiempo. O sea, es una magnitud diferencial que podemos identificar como dv dt. Si nos desplazamos entre dos puntos, como dijimos, esto es calcado de dos clases anteriores, va a haber una trayectoria que en general no solo no es recta, sino que podría no ser plana en un espacio 3D, y la pendiente en alguna medida visualiza la velocidad. Pero la curvatura nos da una idea de aceleración. La velocidad es un vector. Si ustedes no cambian el módulo, pero sí cambian la dirección, existe un delta V. Si hay un delta V, hay una aceleración. Si hay una aceleración, eso también va a provocar una fuerza. Entonces, eso explica por qué cuando tomamos una curva en un automóvil, que podemos ver que el velocímetro está siempre a la misma magnitud, igual sentimos una fuerza hacia un costado según como sea la comba o la curva del camino. Entonces, esa vinculación entre espacio, velocidad y aceleración que ya hemos visto son reversibles a menos de una constante, que no es trivial. O sea, si yo quiero lograr, y vamos a ver que efectivamente se hace, utilizar un acelerómetro para calcular o extraer como información velocidad y espacio, hay que tener en cuenta las condiciones iniciales. A menudo, como se dice, van a ver que tanto como un sensor de desplazamiento se puede medir velocidad, deducir velocidad de aceleración, lo mismo es cierto al revés, y un acelerómetro se puede usar para deducir velocidad y trayectoria. Esta mañana estábamos comentando con los alumnos que se arrimaron a consulta que tenemos una vieja ambición que se hizo parcialmente en un par de ocasiones anteriores de hacer un proyecto integrador de un dispositivo único de sensado de movimiento sobre la base de un acelerómetro X y Z, del cual podremos deducir velocidades en los tres ejes, desplazamiento entre los tres ejes y por lo tanto otras cosas como trayectoria, curvas y aceleración. Eso que en principio es aplicable a cualquier persona, sea una persona promedio como todos nosotros, una que exceda el promedio como son los deportistas de élite en determinadas competencias, o los que no alcanzan el promedio, que son los que necesitan rehabilitación, podría servirnos para un montón de aplicaciones en biomecánica. Y en última instancia la idea era probar un sistema así en algo que creo llamaría mucho la atención. ¿Qué pasaría si ponemos un adquisidor de movimiento de este tipo en la montura de un gaucho en el Festival de la Doma? Bueno, se los dejo picando, es un tema interesante para tratar. Andamos buscando quien quiera tomarlo como proyecto integrador. A ver. Siguiendo con los básicos, ¿cuáles son las consecuencias de que la aceleración sea un vector? Esto solía hacerlo en forma presencial con algunos dibujitos. Me gustaría que me comenten en qué piensan que se diferencian, si es que alguna vez lo han observado, las piernas de los jugadores de fútbol de los corredores. Cuando decimos corredores, son corredores de atletismo, o sea, los que corren una cierta distancia. En carreras cortas, 100, 200 metros, prácticamente una recta. En carreras más largas, hasta los 5.000 metros, se suelen correr en arena, en pistas de atletismo. Y cuando ya pasamos eso a los kilómetros, hablamos de maratonismo. Pero todos tienen algo en común, que es en cómo quedan las piernas por el ejercicio que están acostumbrados, que es muy distinto al de los jugadores de fútbol. Y la pregunta que sigue después, voy a abrir el chat, ¿cómo se comparan con las piernas de las bailarinas, que son bastante más visibles y que las habrán visto? A ver, ¿quién se anima a dar una respuesta? En el chat o en el... A ver, como me dice el sistema, los mensajes también se está grabando. A ver, ¿quién tiene la respuesta?
A ver, el último chat fue de Catherine Schaeffer. Nunca se le dio por bailar el ballet. Y se fue porque tiene más muslo. Ahí apareció Rocía Fernández. El fútbol tiene más muslo y los corredores tienen piernas más largas. Ludwig, los futbolistas tienen músculos más grandes. ¿Cómo piensa que son las piernas de una bailarina de ballet? Nunca la han visto, generalmente la enfocan de lejos, ¿no? No se les ocurre. Bueno, los corredores tienen menos grasa. Las bailarinas de ballet son más delgadas. Bueno, está muy lindo todo lo que comentan, pero ustedes tienen que adquirir el sentido común de un ingeniero. Y los ingenieros que hoy día están estudiando sensores tienen que ver otras cosas. Y la pauta, vamos a volver a la presentación. Si consigo volver. Estás ahí. Fíjense en qué les puse las primeras preguntas. La primera dice, ¿cuáles son las consecuencias de que la aceleración sea un vector? Y se lo dijimos antes, cuando ustedes cambian de dirección, aunque no cambien el módulo, están cambiando un vector velocidad. Y cuando lo cambian, y en una unidad de tiempo, están produciendo una aceleración. Si producen una aceleración, la aceleración por la masa que la produjo está produciendo una fuerza. Bueno, y esa fuerza tiene sus consecuencias. Como cualquier músculo, cuando ustedes lo ejercitan, termina engrosándose y endureciéndose. En pocas palabras, un jugador de fútbol tiene una diferencia muy grande con un corredor. Los dos se ejercitan, tendrán poca grasa o mucha grasa, pero el jugador de fútbol está obligado a cambiar de dirección permanentemente. En realidad cambia de módulo y cambia de dirección también, porque lo mismo se detiene como que necesita picar. Un corredor de larga distancia o corta ejercita siempre el mismo movimiento de la misma manera. Lo mismo pasa con los nadadores. Ahora, ¿qué tiene una bailarina? Bueno, si ustedes se fijan, cualquier disciplina es un clásico que así como tiene esa habilidad de que parecieran que vuelan, en realidad están cambiando de dirección todo el tiempo y ejecutando maniobras muy complicadas para los cuales tienen que hacer fuerza. Entonces, por más que uno los vea muy delicadas y gráciles, en el fondo están haciendo maniobras muy complejas que la consecuencia que tienen es que tienen las piernas con unas buenas macetas muy parecidas a los jugadores de fútbol. Y si no me creen, bueno, no tienen más que ver algunos noticieros y documentales, que no tienen nada que ver con que sean delgadas o no. Estamos hablando del estilo, de la constitución del tren inferior. Bueno, volviendo a la presentación, decir que fuerza es igual a masa por aceleración, lo mismo decir que la fuerza es la derivada de la cantidad de movimiento. ¿Qué significa? La cantidad de movimiento se puede variar porque varía la velocidad, pero también porque varía la composición de los objetos. Si la masa sufre una pérdida o un incremento, va a cambiar la cantidad de movimiento. Y también si cambia la distribución. Eso es algo que alguna vez se hacía el experimento en física. Si ustedes empiezan a girar en una silla rotatoria y estiran los brazos o los acortan, va a cambiar la velocidad que se mueven. Bueno, después otra cosa que poca gente vincula, las aceleraciones con un impacto. Entonces, como la aceleración es derivada de la cantidad de movimiento, durante un impacto estamos hablando de una desaceleración relativamente abrupta y por lo tanto una gran aceleración. ¿Alguien se anima? Se las dejo picando porque si no vamos a hacer solo charlar de esto, está también en las actividades. ¿Cuánto es la aceleración de un objeto que cae desde una altura de 1 metro? Ustedes lo pueden calcular, por supuesto, como velocidad igual a raíz de 2g por h, pero también tendrían que ver que una cosa es la aceleración que alcanza mientras viaja durante 1 metro, en 10 metros alcanzaría 9,8 metros por segundo. Ahora, y otra cosa es cuando se frena. Bueno, se sorprenderían de saber que un lápiz que se cae del piso tiene el equivalente de varios G. En última instancia, importa, y hay toda una teoría de choque que se llama, al momento de hacer el impacto, qué tan rápido la velocidad llega a cero. ¿Es elástico o es plástico? ¿Rebota? Bueno, como dice, hay un ejemplo que lo tenemos bien desarrollado, que lo hizo el doctor Broer, que trabaja en estructuras.
sobre un cálculo, ¿cuánto implica la caída de unos pocos centímetros en un bache de un vehículo que va por la calle, digamos, a una velocidad determinada, digamos, 60 kilómetros por hora y un vehículo de 1.500 kilos? Bueno, es todo un ejercicio que les llamaría la atención saber que hay aceleraciones muy grandes involucradas en cosas que nos rodean de todos los días. A ver, espera un poquito. Creo que esa pregunta está mal formulada porque caiga de la altura que caiga un objeto, su aceleración a la cual está sometido siempre será de la aceleración de la gravedad. Entiendo que lo que quería preguntar el ingeniero Taborda es que de esa aceleración sufrirá un cuerpo que cae desde 1 metro de altura, ¿no? Bueno, en realidad la pregunta son las dos cosas. Del momento que uno cae, ustedes saben, pueden sacar la cuenta, ¿no es cierto? El objeto que está a una altura h termina siendo raíz de 2g por h, la velocidad que llega. Entonces la aceleración que tiene es la aceleración de la gravedad. Ahora, eso adquirió una velocidad, o sea, la aceleración es siempre la misma, adquirió una velocidad mientras viajaba debido a g, pero en el momento que golpea el piso, para a cero. Ahora, la pregunta del millón es ¿cuánto tiempo tomó para llegar a cero? No se olviden que estamos hablando de dv dt. Entonces, el delta V se produjo en un cierto delta T, que podrá ser de milisegundos, pero bueno, eso define qué tan grande es esa aceleración y qué tan grande es el daño. No me acuerdo si lo tenía por acá, pero creo que está en una transparencia más adelante. Eso explica, que es otra de las preguntas que les puse en actividades. Tal vez ustedes no lo hayan visto, por ahí pueden ver alguno en la calle. ¿Por qué razón? Durante mucho tiempo, hasta hace unos 30 o 40 años, los paragolpes de los automotores eran de un hermoso acero y encima cromado. Y ahora unos 30 o 40 años que ahora están hechos de fibra y de un material blando. ¿A qué se debe eso? A ver si alguien lo sabe. ¿Será porque no tolera tanto los impactos, o sea, golpes repentinos? ¿Cómo que no tolera? Al contrario, justamente el material es plástico para que se deforme. Al deformarse y romperse, la mala noticia es que un toquecito y se rompe. La buena es que demora en romperse. Entonces, los milisegundos que demora en esa deformación que lleva a la rotura, hace que el delta V sobre ese delta T que se ganó, hace que el choque repercuta mucho menos en la suma de la estructura del vehículo y, por supuesto, en el ocupante. Entonces, usted podrá romper a lo largo de la vida útil de un automóvil 4 o 5 veces el paragolpe, pero no destruir el resto ni torcer el chasis. ¿Se entendió? No hablemos del pobre piloto. Bueno, esa es una explicación. Pero bueno, son conceptos que hay que ir manejando. Vamos a ver qué son las unidades. Aquí, como en velocidad y en desplazamiento, la aceleración puede ser lineal o angular. La aceleración lineal, en el sistema internacional o el símil argentino, se usa el metro por segundo al cuadrado. También se usa, así como en presión usamos la atmósfera, aquí usamos, tan atados que estamos al planeta Tierra. Piensen que la atmósfera la usamos porque estamos en un planeta que tiene aire arriba. Sería muy complicado explicarle a un marciano qué significa una atmósfera. Bueno, de la misma manera, G es la fuerza del campo gravitatorio de la Tierra, o sea, es la aceleración de la gravedad, que varía, lo que es muy interesante, con la latitud, la longitud y también la composición del terreno. ¿De dónde piensan ustedes que sale G? ¿Por qué razón nos atrae el planeta? A ver, ¿alguien lo sabe? ¿Alguien sabe por qué nos atrae el planeta? Bueno, si tuviera un pizarrón se los escribía, no contesten todos al mismo tiempo, pero no, nadie sabe. Bueno, eso es por la ley de atracción de la gravedad. Hay una ley universal por el cual me va a costar mucho escribirlo en el chat. Dos masas de cualquier magnitud, M1 y M2, se atraen por una fuerza que es proporcional a una constante universal de gravitación. Si quieren de palabra, le digo, es como una especie de K por M1, M2 o M chica, M grande sobre la distancia entre los dos al cuadrado. Eso nos parece ridículo cuando nosotros somos tan pequeñitos respecto del planeta,
Pero en realidad es lo que está sucediendo, o sea, nosotros también estamos atrayendo la Tierra. Pero insisto en que en algún momento usted tiene que pasar del sentido común de Doña Rosa al sentido del ingeniero, de acordarse de hacer cuentas. Si ustedes estuvieran en un planeta muy chiquito, iban a ver que a lo mejor el peso de la nave suyo respecto de la otra cosa ya no es tan despreciable. Pero en definitiva, bueno, somos tan chiquitos respecto del planeta que lo nuestro es indiferente y percibimos lo mismo en todos lados. No obstante, cuando estamos, el planeta no es una esfera perfecta. Por un lado, se no tiene las dimensiones exactas de 12.000, creo que 700 kilómetros, de 12.741 de diámetro, porque hay irregularidades en la superficie, hay montañas, hay valles, hay océanos, y segundo, no tiene todo el mismo material. Si fuera perfectamente uniforme, daría lo mismo en cualquier lado, y no es así. De hecho, una de las cosas que se utiliza para hacer prospección minera es medir con precisión la aceleración de la gravedad, porque eso nos puede dar la pauta si hay minerales pesados debajo nuestro o una gran caverna. A eso se debe que, al igual que pasa en otras magnitudes, la cifra que damos para un G, como 9,8665 metros por segundo al cuadrado, es un acuerdo internacional. O sea, en algún momento los países civilizados se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, a partir de ahora esta va a ser la constante que usamos todos. Pero no es tan estricta, al menos hasta ese nivel decimal, según cambiamos de ubicación. Y la versión en unidades inglesas es 386,087 pulgadas por segundo al cuadrado o 32,17 pies por segundo al cuadrado. Es interesante que el redondeo que les planteo ahí, cuando la precisión de lo que ustedes hacen no requiere otra cosa, es tan universalmente aceptado que de hecho más bien acostúmbrense a usar 9,81, a usar 3,86 pulgadas o 32,2 pies, porque así van a encontrar menos diferencias con los resultados que anden por ahí. Bueno, la aceleración también puede ser angular. La aceleración angular se mide en un ángulo por segundo al cuadrado, que en el sistema internacional es en radianes. Podría medirse en grados sexagesimales, pero no es lo habitual. También es importante, nos vamos a acordar de un par de fórmulas, una de ellas la que vincula velocidad angular como derivada del ángulo respecto del tiempo y la aceleración angular como la derivada segunda. En un caso de un círculo, la velocidad v lineal es igual a omega por el radio y la aceleración es omega cuadrado por el radio. Bueno, espero que todas esas formulitas se les acuerden. Bueno, la aceleración no es tan obvio en la imaginación del público de vincularla como el desplazamiento o la velocidad. Ustedes pueden hablar con Doña Rosa, no sé si a ustedes les gusta el término, algunos dicen el layman, el hombre de a pie. Yo tengo un sobrino que cada vez que uno decía una persona normal, decía, habría que definir qué es la normalidad porque tenía la desgracia de ser doctor en filosofía. Pero bueno, el común de la gente no está habituado a hablar en términos de gravedad, tal vez sí en términos de G. Pero, por ejemplo, sabemos que la aceleración de gravedad de la Tierra es un G. ¿Cuánto es en un planeta más pequeño? Por ejemplo, la Luna, todos habrán visto en documentales o en ciencia ficción que pareciera que en la Luna uno puede flotar o pegar grandes saltos porque al ser una masa mucho menor, la gravedad es mucho menor. Marte es más pequeño que la Tierra. Y Júpiter, por un lado, es muchísimo más grande, pero es sobre todo gaseoso. Entonces la gravedad es superior, pero no tanto como pareciera las dimensiones. Una cifra que les puede resultar interesante, inclusive memorizar, es la aceleración que llega a producir un desmayo. Es decir, los humanos toleramos la aceleración hasta un cierto punto y más o menos en ese nivel promedio puede producir un aturdimiento que conocemos como desmayo. Para darles una idea, me tomé el trabajo de buscar en internet un récord de montaña rusa que nos gusta por la aceleración. Está en Japón, les busqué el link y llega a 4,3 G, pero por supuesto es un récord, es una excepción. Todas las emociones de las montañas rusas están en el orden de las 2 o 3 G. Un caso interesante que se los puse como ejemplo, creo, en las actividades, un avión comercial de pasajeros en realidad tiene una aceleración muy baja. ¿Por qué? Porque necesita para levantar vuelo más o menos 300 kilómetros por hora, pero lo alcanza con velocidad constante. O sea, si bien se va a un extremo de la pista y pone al mango los motores,
Una vez que se lanza, simplemente deja que pase el tiempo y esa velocidad, esa aceleración constante sobre una pista suficientemente larga del orden de los 3 kilómetros, logra producir la velocidad de despegue. La consecuencia es que la aceleración en un pasaje comercial no preparado, que con suerte se ha puesto los cinturones de seguridad, está en el orden de 1/10 de G. Sin embargo, a propósito les puse el modelo porque no es lo mismo una avioneta que un caza de combate. Un F-18 en un portaaviones por sus propios medios, quiere decir que sale solo por el motor, logra 4G para poder despegar a velocidades parecidas. Y con una catapulta electromagnética, o sea, una ayuda muy moderna, antes se usaban a vapor, ahora son, como se dice, el nombre de catapulta electromagnética, de 6 a 8 Gs para poder despegar en distancias que van de 100 a 300 metros según el diseño del portaaviones. Bueno, de nuevo, están las actividades para que jueguen y averigüen un poco de cosas. La última dato que creo que hay que vincular con este tema es el de fuerza centrífuga. La idea les suena, como cuando hacemos girar un hilo con un peso, experimentamos una fuerza que tensa el hilo que denominamos centrífuga porque tiende a fugarse el centro. Si hay una fuerza centrífuga que es masa por aceleración, debe haber una aceleración. Me quedó un numerito en vez de una coma. Bueno, debe haber una aceleración. En una rotación, omega es 2pi por la frecuencia y la aceleración es omega cuadrado por el radio. Ahí les puse algunos números. Por ejemplo, ¿cuál será la velocidad de un brazo robótico de entrenamiento para astronautas? Algo que tiene 6 metros de largo y que no queremos que se pase de la aceleración del desmayo. Bueno, con un pequeño calculito, ahí les da que la velocidad lineal, o sea, la persona se está moviendo a 22 metros por segundo, lo cual es impresionante si ustedes estuvieran sentados ahí. En términos de giro, son 3,61 radianes por segundo, pero no se olviden que un giro completo es 2pi radianes, o sea, es más o menos 1,5 vueltas por segundo, o sea, es más o menos 90 RPM. 90 RPM parecen poco, pero a una distancia de 6 metros es suficiente para desmayar a una persona. Bueno, el sentido del ejercicio es que se acostumbren a sacar cuentas y a saber cuánto es mucho o cuánto es poco. Y que saquen la conclusión, que ya está repetida. Yasmín Rojas corrige un poco, dice 34 RPM. Lo que pasa 34 es que da, bueno. Porque 361 radianes no llega a los 6,28 radianes. Cierto que es 314, bueno. ¿Y cuánto da? 34. 34 dice Yasmín Rojas. Bueno, gracias Yasmín. Qué bueno que es tener gente atenta. ¿Dónde me quedé? Bueno, siempre que hay varios ejercicios de este tipo en las actividades. Entonces, siempre que haya una rotación o al menos una curvatura, habrá una aceleración angular y una fuerza centrífuga. Y la pregunta es, por ejemplo, esas se las dejo picando y calcúlenla ustedes, ¿en cuánto afectará la aceleración de la gravedad la fuerza centrífuga organizada en la rotación de la Tierra? ¿Va a ser la misma en el ecuador que en los polos? A ver, ¿quién se anima a preguntar, a contestar? Como dicen, miren que los mensajes se graban. Yasmín le dio 34 RPM. Pregunta, ¿la aceleración de gravedad, dejando de lado las irregularidades, ¿es la misma en el ecuador que en los polos? ¿A cuántos RPM gira la Tierra? ¿Quién se anima a responder? Hay 48 alumnos con hermosísimas y poderosísimas calculadoras. Qué vagos que son. ¿Cuánto tiempo demora la Tierra en dar una vuelta? Bueno, no tienen ganas de participar. Si estuviéramos en una clase presencial, mandaba a alguno al frente. 24 horas, muy bien. ¿Y cuánto es la...? Entonces ustedes saben que con eso pueden calcular el número de vueltas por unidad de tiempo. ¿Y qué otra cosa necesitarían? Necesitarían el radio. El diámetro de la Tierra es 12.700 kilómetros, 6.300 y pico el radio. Bueno, con eso pueden calcular una aceleración. ¿Esa fuerza centrífuga se opone a la gravedad o se suma? Bien, Yasmín, es cierto, en los polos tiene que ser nula.
La pregunta, ¿la fuerza centrífuga en el ecuador se opone a la gravedad o se suma? Epa, no contesten todos juntos. A ver, vamos a elegir al azar. Benjamín Crecul, demuéstrame que está presente. La fuerza centrífuga que se genera por rotación de la Tierra, ¿se opone a la gravedad en el polo, en el ecuador, o se suma? Bueno, se me durmió Benjamín. Sí, Juan Augusto Vaca se opone. Bueno, eso nos deja la curiosidad que tenemos. Vemos a 48 horas presentes en la clase, pero no estamos seguros si simplemente hicieron clic y se fueron a hacer otra cosa. Bueno, volvemos a la clase. Yo les puedo dejar la clase que la lean ustedes, pero si no tenemos forma de pulsarlos un poco a que traten de participar, nos va a quedar siempre la duda de si están pescando lo que estamos haciendo o no. Entonces, como les digo ahí, la aceleración, si bien es una magnitud mecánica, no es del todo intuitiva, no estamos habituados a manejarlo con cifras, ¿no? Entonces, convivimos con grandes aceleraciones sin darnos cuenta. Les voy a dar otro ejemplo de cálculo y que tiene que ver con otra cosa. Ustedes habrán escuchado hablar, y lo habrán visto en documentales, en películas, que cuando un cohete que sale al espacio despega, tiene una gran aceleración y los astronautas se sienten como presionados, como si tuvieran un peso superior. Bueno, eso se puede calcular. Este es un clásico que nos hemos aburrido de tomarlo en parciales, así que prometo no tomarlo más. Y ya hubo alumnos que nos dijeran que, bueno, dejemos los ejemplos resueltos en la clase, así les queda. Ahí les pido calcular velocidad, aceleración y fuerza en un plomito de esos que se usan para equilibrar la rotación de las ruedas, que habrán visto que sean nuevas y particularmente cuando son usadas y están golpeadas las llantas, se ponen en un costadito de la llanta. Ya vieron en clases anteriores, creo que fue de impresión, qué significa la nomenclatura del neumático en automotor. Acá les pedí un 225/50 ZR16, creo que es de una Ferrari. Para dos velocidades que elegí que les queden las cuentas redondas. Entonces no se olviden ustedes, ahí está un dibujito que hizo una alumna nuestra, Laura Vega, eventualmente fue Premio Universidad 2017, en el cual el 225 es el ancho del dibujo de la cubierta, el 50 es el talón, o sea, el porcentaje de ese ancho que tiene la altura de el ancho, así como se ve, ahí si lo ven con mi cursor, 0,5 por 225 milímetros, y finalmente los 16 pulgadas son el radio interior de la llanta en pulgadas. Entonces, y la R significa radial, la Z no sé. Entonces ahí hay un cálculo, el diámetro interior, que es de 16 pulgadas, quedan 40,6 centímetros, y el total va a ser 2 veces el talón más el diámetro interior. El talón, que es 0,5 de la pisada, 2,25, da 11,25 centímetros. Bueno, las velocidades las elegí a propósito para que sean números redondos. 72 km por hora significan 20 metros por segundo y 144, no casualmente, es exactamente el doble. Bueno, ¿qué es lo que queremos ilustrar con estos sencillos cálculos? Bueno, de golpe no me quiere pasar al otro. Bueno, si yo calculo el número de vueltas, me va a dar 606 como RPM, vamos a limitarnos al primer caso, 72 km por hora, y es muy fácil, estamos dividiendo la velocidad, que está en metros por minuto, dividido por el diámetro, por la circunferencia externa. Eso lo podemos llevar a frecuencia en Hz, nos da 10 Hz para el primer caso, el segundo va a ser 20 Hz. Entonces, la velocidad angular la podemos calcular, nos va a dar 63,5 radianes y la aceleración omega al cuadrado por el diámetro, el radio interior. Fíjense bien este detalle. ¿Por qué el interior?
porque yo para todos los cálculos conté la circunferencia exterior, que es la que está vinculada al camino. Pero la aceleración la quiero calcular en el punto donde voy a poner el plomito. Y el plomito está sobre el radio interior. Y el radio interior es el de 16 pulgadas dividido 2 o 40, algo centímetros dividido 2. Bueno, eso les dio una aceleración de 826,6 metros por segundo al cuadrado. No sé si se dan cuenta lo que significa en atmósferas. Perdón, en G. 826 metros por segundo cuadrado es equivalente a... ¿cuántas veces 9,8? Digamos, aproximadamente 82, si fuera por 10, 82 G. Entonces, el peso aparente del plomito de 100 gramos va a ser 82, bueno, 84,3 veces eso. O sea, el plomito de 100 gramos ahora pesa 8,43 kilos. Y la razón que elegí cifras redondas, si duplicamos la velocidad, va a resultar que la velocidad angular también es el doble, la frecuencia también es el doble, pero la aceleración va a ser 4 veces la aceleración. Y el peso va a ser también 4 veces, o sea, vamos a tener 337 G. Moraleja, como les decía antes, vamos a volver, ¿cuánto es mucho y cuánto es poco? La aceleración, si bien es una magnitud mecánica, no es del todo intuitiva. Convivimos con grandes aceleraciones sin darnos cuenta. Por eso les pongo un ejemplo, que es lo que tienen que aprender a hacer, a sacar cálculos, es decir, cuánto es mucho, cuánto es poco. Entonces les estamos mostrando que a velocidades que son habituales, entre 72, digamos, del orden de 100 kilómetros por hora, ustedes en una rueda de automotor tienen aceleraciones que están entre 80, si lo ven, entre 84 y 337 veces G. ¿Es o no es impresionante? A ver, algunos que contestan. Digan algo, aplausos. Es impresionante. No hay comentarios. Bueno, esto de trabajar sin micrófono. Benjamín Crecul sí se opone. Bueno, no hay comentarios hasta acá, podemos seguir. A ver si en algún momento abandonamos los conceptos básicos. ¿Qué me queda? La rueda. Si hemos terminado con los conceptos básicos, vamos a ver de empezar un poco con tecnología. Entonces, ¿cómo funcionan los acelerómetros? Un acelerómetro consiste en 3 elementos alojados en una carcasa. En algunos casos les puse las palabras en inglés porque quiero que se acostumbren al término, ¿no? Lo que nosotros llamamos carcasa en inglés se llama housing, que tiene 3 elementos, una masa inercial, en inglés se lo llama masa sísmica, seismic mass, un resorte que en inglés es spring. No piensen que todos los resortes tienen el efecto de rulito, puede ser de otra geometría, y un amortiguador que en inglés se llama damper. Entonces, ustedes pueden ver en los dibujos, los de la derecha, que estoy señalando con el cursor, están en reposo. Y acá en otro dibujito pueden ver que la masa sísmica tiene 1 grado de libertad. Como lo ven en el dibujo, la masa se puede desplazar de izquierda a derecha. Cuando en el dibujo de la izquierda, si ustedes se fijan, aunque está muy chiquito, la flecha indica que el movimiento va hacia la derecha, la aceleración es hacia la derecha. La masa se llama inercial porque cuando toda la carcasa se desplace por esa aceleración, esta se va a retrasar. Si la aceleración es constante, esa diferencia entre la posición de reposo, que es la de la derecha, y la posición en que está, es una fuerza igual a masa por esa aceleración. Dado esa masa, esa fuerza la movió contra el resorte. Entonces, si, como en todo resorte, esa fuerza es igual a la constante del resorte por ese desplazamiento, con ese sencillo dispositivo podemos evaluar que la aceleración es K por X sobre M. No sé si les suena parecido a lo que hace una balanza. En una balanza, en realidad estamos midiendo una aceleración, estamos midiendo la aceleración de gravedad que nos produce el planeta con el cual atrae un peso. Entonces, cuando un peso deforma un resorte y decimos, bueno, se movió K por X y le asignamos un peso, en realidad lo que estamos haciendo, por un lado, evaluamos el peso y por otro lado estamos confirmando la aceleración de la gravedad. Creo que todos tenemos claro que
el peso es una magnitud que depende de estar parados en el planeta, mientras que la masa es algo universal. ¿Qué diferencia piensan ustedes que hay entre masa y peso? A ver si alguien se anima a contestar. Preferiría en audio porque si me quedo esperando el chat se va a hacer largo. Profe, o sea, la masa hace referencia a una cantidad de materia y el peso es una fuerza, o sea, una magnitud vectorial. Ajá, vamos a ponerlo así. Yo ahora estoy en la Luna y peso 90 kilos. Y digo, qué lindo, estoy saltando en la Luna y pego unos saltos de 10 metros porque la gravedad es muy baja. Ahora, si yo levanté velocidad y de golpe, viajando horizontalmente, que pienso que estoy volando, me golpeo contra una pared, ¿me voy a acordar de lo que es la masa? Y la masa es la misma acá o en la Luna, pero lo que Claro, la cambia es masa el es la peso. misma. Entonces, cuando yo trate de frenar, que no haya la atracción de gravedad y no la percibamos de esa manera, es una cosa, pero la masa sigue estando. Entonces, un objeto que levante velocidad, la podemos asociar, si se quiere, a inercia. A la hora de acelerarlo o a la hora de frenarlo, va a costar lo mismo en este o en cualquier planeta o aún en la ausencia de cualquier planeta. Por eso, aunque es sutil, no es lo mismo kilogramo de masa que kilogramo de fuerza, porque lo estamos vinculando a una balanza, la idea de balanza, la idea de peso. El peso, como lo conocemos, si salimos de un campo gravitatorio no existe. Bueno, son pequeñas cosas que tienen que tratar de pensar para que, vuelvo a decirlo, saquémonos de encima el sentido común de Doña Rosa, porque los ingenieros van a tener que pensar en ocasiones de forma distinta. Bueno, volvemos a la presentación. El diseño, como dice básico, permite para cada acelerómetro un solo grado de libertad, que está normalmente identificado en el housing. O sea, de la forma que está construido esto, acá tenemos una masa que tiene algún tipo de restricción por el cual se le puede mover solo en el dibujito en sentido izquierda-derecha. ¿Cuál es el rol del amortiguamiento? El amortiguamiento, que está dibujado como un amortiguador de vehículo, un amortiguador de fluido, permite que define las características dinámicas del transductor. Ustedes saben que si no hubiera un amortiguador, como en todo movimiento, ustedes estudiaron sistemas de masa, resorte y amortiguador, o más recientemente sistemas RLIC, resistencia, inductancia y capacidad. Si no hubiera amortiguador, el sistema cada vez que se perturba quedaría oscilando permanentemente. Entonces, si lo amortiguamos demasiado, podría no llegar en el tiempo de la perturbación a medir lo que debe medir, o al revés, demorar mucho en retornar cuando ha sido excitado. Pero bueno, eso tiene que ver con algo que vamos a ver como muy importante después, que cuáles son las especificaciones dinámicas de los acelerómetros. Bueno, vamos a ver ahora, ya veo que me faltó uno, me faltó el de temperatura, pero bueno, están más adelante, está mal el índice, ya lo vamos a corregir. Entonces, capacitivo. En un dispositivo capacitivo tenemos una masa inercial que en el dibujito se movería de izquierda a derecha. Por ejemplo, en el de la izquierda está en reposo, en el de la derecha vemos que si la aceleración se va hacia la izquierda, la masa se va relativamente a retrasar. Si nosotros, aunque esté muy chiquito, tenemos una capacidad entre cada una de estas placas externas y esta que está vinculada a la masa inercial, la capacidad de uno de los pares va a aumentar mientras la otra disminuye. Eso se puede aprovechar para un divisor de impedancias o como brazos de un puente, o simplemente se puede hacer acondicionamiento de señal con un oscilador de tipo RC, y así se tendrá una salida de impulsos proporcional a la aceleración. Estamos hablando de diseños muy pequeñitos, ¿no es cierto? Hechos con microelectrónica. Bueno, ¿qué es un piezoeléctrico? En un cristal piezoeléctrico, cuando se deforma cierto material, el cambio de la estructura provoca un cambio de distribución de carga que se manifiesta como una polarización. O sea, aparece cargas positivas en un lado respecto de negativas en otro lado, lo cual es medible y es proporcional a la fuerza que se aplica. Hay una aceleración, la aceleración produce una fuerza proporcional a través de la masa. Ahora,
¿Qué tiene de particular la distribución de cargas? Las cargas, estas no son cargas libres como pasan en un conductor, son cargas que están amarradas, digamos, son parte de la estructura cristalina del material piezoeléctrico, entonces no se las puede sacar así nomás, lo que significa que son de altísima impedancia. Entonces, no producen una corriente. Lo que es necesario hacer es lo que se llama un amplificador de carga, que no creo que lo hayan estudiado en analógico, lo pueden consultar al ingeniero Amado, o también se conoce como convertidor de impedancia. En última instancia, si quieren, piénsalo como que tienen que adaptar impedancia, porque si del otro lado de eso viene un cable es por naturaleza una baja impedancia, mientras que esto es prácticamente un generador en circuito abierto. Bueno, en definitiva, ahí tienen un ejemplo de lo que se hace muy localmente, pegado al sensor con un transistor de tipo FET, que son de compuerta aislada, que son también de altísima impedancia. Así como lo ven, lo pueden estudiar un poquito, es una especie de seguidor de drenaje, o sea, el equivalente al seguidor de emisor en un transistor bipolar, lo cual adapta un poco de impedancias y de paso da un poquito de amplificación. También fíjense que dice protección de polaridad, también la protección. No se olviden que los sensores de cuarzo pueden, frente a un impacto, un golpe, producir un pico. Lo que ustedes a lo mejor han conocido por una marca popular que se llama Magiclick, que se utilizan para encender hornallas de gas y cosas parecidas, funcionan con un dispositivo que tiene un gatillo elástico que golpea un cristal piezoeléctrico y alcanza para producir una chispa. O sea, los cristales piezoeléctricos pueden producir tensiones importantes, sobre todo si el impacto es importante. Entonces, una de las cosas que tienen son limitadores de tensión para evitar que dañen electrónica sensible. Son muy resistentes, no tienen partes móviles, ahí no hay, la masa inercial está todo confinada, y son aptos para rangos, fíjense lo que les escribí, que es importante, hasta 100.000 G. O sea, son aptos para de bajas a altas velocidades de repetición, de altas frecuencias, y en particular para aplicaciones en shock. También, ahí tengo un errorcito, tienen una amplia gama de respuesta en frecuencia. No solo toleran 100.000 Hz, sino que son frecuencias que van desde prácticamente la continua hasta 10.000 Hz, 10 kHz. Bueno, potenciométrico. Bueno, el potenciométrico busca registrar el desplazamiento de la masa inercial a través de un cursor, un wiper, que se puede desplazar sobre un elemento potenciométrico, con una amortiguación que puede ser de gas o de aceite. ¿Qué tiene de importante esto? Bueno, tienen dos cosas buenas, más allá de que son poco usados, y es que tiene una salida analógica en alto nivel. Aquí no tiene ningún problema de acondicionamiento de señal, como cualquier potenciómetro. Si ustedes tienen un potenciómetro que tiene, digamos, 10K entre extremos, bueno, lo alimentan con cualquier cosa y van a tener directamente una salida en alto nivel. La otra cosa buena es que pueden funcionar en muy bajas frecuencias. De hecho, lo que no llegan es a frecuencias altas, porque como todo sistema mecánico que puede eventualmente llegar a desgaste, no es de buena idea tener un wiper sacudiéndose contra una pista resistiva a grandes frecuencias. Entonces se utiliza para frecuencias bajas y con la ventaja de señal de alto nivel. Ya se van a dar cuenta a dónde vamos a parar. Bueno, les debe resultar un viejo conocido, solo que ahora con un diseño también de microelectrónica. Van a encontrar por todos lados las palabras MEMS, que se las aclaro porque la van a ver. Ahí me apareció repetida una frase. Bueno, la van a encontrar por toda la literatura como sensores MEMS. Los MEMS no se aplican a una tecnología en particular, sino a todas las que utilicen diseños combinados de microelectrónica integrada, compuesta por estructuras geométricas que han sido cavadas con las técnicas de los semiconductores. Y las siglas correctamente significan
Microelectromechanical Systems, o sea, una combinación de las técnicas para hacer circuitos integrados con las técnicas para cavar estructuras. En este caso, sobre una placa de silicio, se puede cavar una masa inercial a condición de que tenga dispersiones considerablemente superiores a lo que lo sostienen. Lo sostienen, esos son pequeños puentes, si se quiere llamar, que en inglés se hacen lo que se llama cantilever beam, o sea, una viga en voladizo, estas rayitas que están así, que son las que se pueden deformar. Si esas vigas que lo sostienen, la palabra cantilever significa viga. Si esas vigas que lo sostienen se pueden aplicar strain gauges, entonces cuando esa masa se desplace, va a producir una deformación. Esa deformación puede ser medida y evaluar la fuerza. Podemos evaluar la fuerza, deformación conduce a fuerza, fuerza conduce a aceleración. Una de las cosas interesantes es que desde el momento que se hace con técnicas de MEMS, se pueden construir, una de las cosas interesantes en este y otros dispositivos del tipo MEMS, es que se pueden poner los 3 acelerómetros en la misma pastilla, a condición de que tenga, bueno, los 3 ejes de desplazamiento y de libertad, la masa, y cómo estén conectados los strain gauges. Otra de las ventajas interesantes es que se pueden fabricar en masa a bajo precio. Si vamos a las desventajas, bueno, como todo artefacto muy pequeñito hecho de semiconductores, son relativamente frágiles y no están hechos para grandes valores de G. Bueno, un acelerómetro reluptivo, así lo van a encontrar en la literatura, en su interior tiene un LVDT. El sistema de masa resorte está constituido por la carcasa que contiene las bobinas y el núcleo está suspendido por los resortes que en este caso son externos. Cuando ahí dice cantilever spring, cantilever es, como dijimos antes, viga en voladizo, solo que ahora es de un material elástico. Ese material, alguna cinta metálica, por un lado sostiene el núcleo que hace de masa inercial en la posición central del LVDT. Cuando esto se desplaza, fíjense en el dibujito, siempre van a encontrar que en un acelerómetro está identificado lo que dice eje sensitivo, o sea, el eje de desplazamiento, en este caso vertical respecto del dibujo o longitudinal respecto del sensor. Van a tener, bueno, el LVDT ya lo estudiamos antes, van a tener un desplazamiento y el LVDT tiene 3 bobinas, una de excitación y 2 de salidas que se pueden conectar en contrafase. Entonces la diferencia de salida entre las dos va a ser cuánto se desplazó. Conocido la masa del núcleo, sabemos cuánto se desplazó, nos permite medir la fuerza y con eso, con el desplazamiento evaluamos la fuerza y con eso calculamos la aceleración. Bueno, para mí la novedad que a raíz de esta preparación encontré y que no estaba, por eso no estaba en el índice arriba, son los acelerómetros térmicos. Son algo que no lo iba a incluir, pero después encontré que aparentemente es bastante común. Entonces, un acelerómetro térmico está hecho sobre un sustrato de silicio en el que se inserta una resistencia calefactora y se arma una pequeña zanja y sobre un material en voladizo se ponen 2 sensores de temperatura con termopares a ambos lados. Eso está sellado. En esa cavidad de aire hay una burbuja que se calefacciona. Entonces, como sabemos todo, el aire caliente pesa menos que el aire frío. Eso tiene una cierta distribución. Acá ya lo ven más en funcionamiento en el dibujo de la izquierda, que dice figura 16. El aire caliente estará centrado alrededor de la resistencia calefactora y va a ir bajando progresivamente de temperatura hasta el entorno. Sin importar el valor absoluto, que por supuesto también va a depender del ambiente externo. Cuando esto se desplace, y en este sentido el desplazamiento, como está dibujado, sería de izquierda y derecha de izquierda a derecha, y viceversa, sobre el plano del papel. Por ejemplo, aquí se desplazó para la izquierda, y para la derecha el aire caliente, claro, para la derecha entonces el aire frío, que es más pesado que el caliente, quedó atrás.
Bueno, al desplazarse, cambiar la distribución, esta es la distribución en reposo, la distribución cuando se ha desplazado, lo que se ha perdido de aire caliente a un lado se superpone al otro y eso da una diferencia de temperatura. ¿Qué sirve para evaluar aceleración? Bueno, me tomé el trabajo en la literatura y más adelante de ponerles ejemplos y ejemplos de fabricantes de prácticamente todas las cosas. Fíjense, no tanto en el texto acá de la presentación, sino en el material de la clase hay una carpeta que dice información de fabricantes. Hagan voluntad de abrirlos a todos y van a ver la jungla de posibilidades que hay. Interesante acá, hay un error, por lo que veo, esto lo saqué de un curso de sensores de aceleración que viene de una biblioteca de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Sevilla, y lo primero que descubro es que acá arriba donde dice MEMS, en realidad es MEMS. A ver si puedo agrandar un poquito esto, para que lo vean. Bueno, ahí les da una idea de algunos de los pequeños detalles que hacen a la hora de comparar tecnología. Los MEMS en realidad incluyen una variedad de sensores, ¿no? O sea, ahí entrarían los de strain gauge y los resistivos. Bueno, fíjense que qué datos interesantes hay, cuáles son los que llegan a frecuencia más alta. Los piezoeléctricos, por ejemplo, son los que llegan a gravedades altas, ancho de banda más alto, hasta 20 kHz. ¿Qué es lo que dicen? Los MEMS tienen alta sensibilidad, costo medio, uso sencillo, bajas temperaturas. Y a la derecha tienen las aplicaciones. Uso en automotores, airbag, vibración. Los piezoeléctricos van a encontrar más adelante con el ingeniero Mate, que son bastante usados en estudio de vibraciones. Bueno, no estoy muy convencido de la comparación, pero bueno, es lo mejor que encontré. Bueno, y creo que en algún lugar les puse algunos ejemplos de transductores reales para que vean qué es lo habitual. Por ejemplo, ahí hay 3 fabricantes, Analog Devices, MEMSIC y ST Microelectronics, son fabricantes europeos, para que se den una idea de valores. Por ejemplo, ahí tienen ADXL320, el primero dice más o menos 5G. Es interesante que la mayoría de los acelerómetros en realidad siempre les van a decir más o menos. O sea, una vez definido el eje, cualquier acelerómetro, salvo que sea oblio cuando son axiales, va a tener en algún lugar una flechita que indica el sentido sensitivo. Y si es X y Z también los va a tener. Bueno, y eso les da el máximo. Tensiones de alimentación y sensibilidad, ancho de banda, y tal vez estarían faltando algunos pequeños detalles. Por ejemplo, si yo les preguntara, a ver, ¿qué sensor elegirían ustedes para un airbag? A ver, alguno que se anime. Voy a pasar al chat. Gastón, ¿por qué un piezoeléctrico? Desaceleración grande y rápida. Bien. La palabra grande y rápida, ninguna de las dos es una unidad de ingeniería. ¿Cuánto piensa que es grande y rápida? Vamos, los animo a todos a pensar si quieren. No sé, tampoco es bueno en ingeniería, sobre todo en un parcial. Bueno, en el caso de airbag, que me imaginé que iba a venir, es interesante porque es bastante complejo el tema. Otros años lo daba por sentado, pero ahí les agregué un paper
en que están los criterios del airbag, es todo un sistema, que no es solo cuestión de una determinada aceleración. El objetivo del airbag es salvar vidas, no es evitar el accidente ya se produjo. Cuando el airbag salta, es porque se produjo el accidente, un accidente en el cual, por más que ustedes hayan intentado frenar, no lo pudieron evitar, y si salta un airbag es porque el final es un choque catastrófico. Pero busca proteger. Entonces tiene unos milisegundos para reaccionar en primer lugar y para actuar en segundo lugar. Entonces el objetivo del airbag es producir una desaceleración importante. Mientras se está produciendo, porque no se produce en tiempo cero, toma unos milisegundos para el vehículo en impactar y bueno, sufrir su desaceleración, que si fuera cero sería la aceleración infinita y bueno, nos mataríamos en el acto. Bueno, si se fijan en las consideraciones, las normas dicen que es una desaceleración, es equivalente al choque de un vehículo contra un objeto detenido como una pared entre 18 y 30 millas por hora. Eso es lo que dicen las normas. Es la mitad de eso si choca contra otro vehículo similar, y bueno, y hay consideraciones así. ¿Por qué se habla de un vehículo? Porque en realidad no es tan sencillo fijar una aceleración, porque si el vehículo tiene un paragolpe fungible, plástico, eso lleva a un retardo en el tiempo que toma la aceleración. Pero si quieren que los llevemos a cifras, algo de eso, o sea, son milisegundos. Yo les recomiendo que se lean todo el trabajo. Pero por un lado, fíjense ustedes una cosa. Les acabo de mostrar que cosas comunes producen aceleraciones importantes. Hay una que se les va a grabar, que más o menos con 8G un humano sufre un desmayo. Una persona que ha sufrido un desmayo no tiene más control. Entonces, uno podría decir, bueno, que el airbag tiene que saltar antes de eso, pero bueno, en realidad el desmayo se produce por un tiempo de exposición prolongado. Durante un choque no hay mucho tiempo, estamos hablando de fracciones de segundo. Entonces, en principio es un poco por arriba de eso, tampoco es cuestión de que salten los airbags en cada frenada de semáforo, pero en principio debería saltar un poquito por arriba de eso, entre los 6 y los 10G, pero dependiendo de otras variables. Como les dije, no es tan taxativo, pero recomendaría que se lean el paper, porque aún algo tan sencillo como esto requiere bastante análisis. Bueno, voy a volver a la presentación. A ver dónde estaba parado. Bueno, y les traje, porque creo que este tema, como otros, se entiende bien cuando empezamos a trabajar en aplicaciones. Y les traje 3 aplicaciones, una como sensor de movimiento de actividad humana, que es un podómetro, otra que es un inclinómetro, y otro poco vamos a hablar de prospección sísmica. Entonces, ¿qué es un podómetro? Bueno, ¿por qué razón es necesario censar movimiento humano? Lo empezamos a hablar antes. Hay muchas razones por las que puede interesar medir y registrar el movimiento de un humano, que normalmente describimos como biomecánica. Yo no me acuerdo, ¿ustedes están viendo biomecánica en este cuatrimestre? A ver, alguno que conteste. ¿Cuándo ven biomecánica? El próximo. Ah, el que sigue. Bueno. Sí, lamentablemente, bueno, nos pasa todo el tiempo que uno siempre quisiera que vean todo el resto antes de que toque la materia de uno, pero bueno, es difícil ponerlas en orden, ¿no? Biomecánica es una asignatura que estudia, así como sensores, en definitiva, es la vinculación entre el mundo físico y el mundo electrónico. Biomecánica es una especialidad de la física que tiene que ver con el movimiento, en particular, del cuerpo humano. Sea la estática, o sea, como uno se sienta, se para, se acuesta, la distribución de pesos en forma estática, como la cinemática, o sea, cómo nos movemos, las cosas más sencillas, cómo caminamos, que parece hacen los laboratorios de marcha, cómo corremos, cómo saltamos, cómo nadamos, y finalmente la dinámica, cuando a eso se le asocian fuerzas. Bueno, se imaginan que sería muy interesante poder registrar el movimiento humano sin cosas externas al humano, que una alternativa, como les dije, es lo que se llama plataformas de laboratorios de marcha.
que se basan en cintas sobre las que las personas pueden desplazarse y medir cosas. Lo más práctico, lo ideal sería poder instrumentar directamente a las personas. Y eso pasa tanto en actividades normales, como caminar, que es la que vamos a describir, como en las que van para arriba o para abajo. Para arriba en el sentido de que las personas normales hacen las cosas de cierta manera. Los deportistas de élite la hacen mucho mejor. Cuando a veces nosotros decimos a cuánto camina una persona, a qué velocidad corre una persona. Bueno, una cosa es una persona normal que se le está escapando el N5 en la avenida Boulevard Ilia, y otra cosa es un corredor como Carl Lewis, que baja los 10 segundos en 100 metros. Bueno, hay toda una tradición muy antigua en el deporte de estudiar los movimientos de los campeones para con eso aprender y tratar de superarlo. Bueno, la biomecánica del deporte tiene derivados muy interesantes, por ejemplo, en el diseño de calzado deportivo y otros accesorios que en definitiva terminan beneficiando a las personas comunes. En el otro extremo, los discapacitados necesitan compensar para sus movimientos o para su situación estática también de alguna manera. Bueno, en todos esos casos es necesario hacer estudios de movimiento. Entonces, yo les presento ahí algo que es muy común, que se conoce como podómetro. La palabra podómetro, el podo viene de pie o de pata, mide pasos. En base adentro hay un acelerómetro, generalmente de al menos 2 ejes. No necesita llegar a 3 ejes. Lo de 2 ejes es para poder, no se olviden que la marcha en sí ya es un movimiento relativamente complejo. Además, no es previsible dónde lo vamos a tener al podómetro. Normalmente se ponen en la cintura. Viene con un pequeño clip que se puede atar a un cinturón o a un pantalón, y va a registrar un movimiento que es relativamente caótico cuando eso se está moviendo. Entonces, al tener por lo menos 2 ejes o 3, vamos a poder descomponerlos y ver cuánto de eso fue un paso real. A su vez, normalmente se maneja con un micro de tipo DSP, Data Signal Processing, o Digital Signal Processing, que lo que normalmente hace termina aprendiendo cuándo es un patrón repetitivo. Entonces, después que se hizo 2 o 3 veces, dice, esto es un paso, y no que la persona está matando una mosca. Entonces lo toma como un paso y lo lleva a una memoria y dice, bueno, estoy contando pasos, por eso se llama podómetro. Ese movimiento repetitivo se puede convertir en otras magnitudes. Por ejemplo, si lo queremos convertir en distancia, ahí creo que en el dibujo dice 4.257 steps, es lo que se dice en inglés. Lo podemos convertir en distancia. Normalmente tienen una capacidad de autocalibración muy sencilla. Uno camina sobre una vereda, cuenta las baldosas, dicen cuántas van en 10 pasos. Bueno, entonces permiten ajustar el paso promedio. Yo, que soy bastante cortina de pierna, tengo un paso promedio de 55 centímetros. Bueno, entonces aprovecha eso, entonces le puede traducir lo que midió en distancia, y si les dan el peso y la altura, hace algo que es un pequeño algoritmo en el cual calcula cuántas calorías ha quemado. Bueno, los podómetros son utilizados para estimular a las personas que caminen, que hagan ejercicio. Uno se puede poner el podómetro cuando camina, están hechos para eso, pero también lo puede poner cuando anda en bici. Y la ventaja que tienen es que es un instrumento portable. Uno se olvida, uno se lo pone en la ropa a la mañana y lo tiene hasta la noche. Y es una cosa muy interesante que los humanos somos muy dependientes de los controles. Si lo tenemos ahí nos molesta y llega un momento que lo miramos, y si el médico nos dijo que tenemos que caminar 10.000 pasos por día y se hacen las 6 de la tarde y vemos que hay solo 5.000, por ahí nos animamos a salir a caminar y completar la diferencia. O si hay un programa particular de decir, bueno, caminen. Por supuesto también mide tiempos, entonces lo pueden manejar por tiempos, por distancia o como les guste. Como les dice ahí abajo, y lo mencionamos más temprano, si alguien se animaría a hacer un registrador de movimiento, un acelerómetro 3D que sirva en modo genérico para detectar movimientos de cualquier clase, y en particular probarlo, como dije ahí, en el Festival de la Doma en Jesús María. Bueno. ¿Hay preguntas hasta acá? ¿O podemos seguir? ¿Preguntas? Pregunten algo, que me aburro.
Sí, sí, Rocío, también usan acelerómetros. De hecho, si se fijan, los celulares hace mucho tiempo que tienen un acelerómetro para darse cuenta de la posición. ¿Vieron cuando ustedes giran, por ejemplo, una foto y solito determina si está en la posición habitual o a 90 grados? Bueno, en algún momento se descubrió que la gente... no es una plataforma inercial, es un acelerómetro. Plataforma inercial, la podemos hablar, es algo bastante más elaborado, sería más costoso, eso es todo. Es un acelerómetro. Contesta su pregunta de todas formas. Por supuesto que pueden hacerlo, muchas personas lo hacen. Son gustos, ¿no? Personalmente creo que los celulares son cada vez más bonitos y cada vez tienen más funciones, pero son cada vez más grandes. O sea, correr con un celular metido en cualquier lugar no deja de ser un temita, pero en definitiva es tan bueno como comprarse un podómetro, es correcto, pueden usarlo. Y por supuesto pueden plantear otras aplicaciones usando ese acelerómetro, ya tienen la computadora. Bueno, no sé si hay más consultas. Dejo el chat, volvemos a ver, a la presentación. Bueno, vamos al que sigue. ¿Qué es un inclinómetro? Bueno, así como muchos objetos tienen un nombre propio, ¿no? Un inclinómetro es un instrumento que se usa para medir la inclinación de un plano con respecto al horizontal. Por ejemplo, lo más tonto que ustedes una vez habrán visto, los obreros lo arreglan con una plomada, es decir, un hilo que con un peso en la punta tenga forma de plomado o no, ya asegura una vertical. Por supuesto, no le vamos a explicar al albañil que tiene que estar en presencia de un campo gravitatorio. Pero hay una opción que es el nivel de burbuja. Pienso que todos lo han visto. En un nivel de burbuja hay una burbuja de aire dentro de una pequeña capsulita transparente que tiene forma de casquete esférico y bueno, en la medida que la burbuja esté exactamente en el centro, sabemos que ese nivel sirve para medir horizontal. Bueno, hay muchas aplicaciones que es necesario medir un ángulo. Por ejemplo, en términos navales, el incremento mide cuando es respecto de su eje radial, en realidad no es radial, es longitudinal, eso se conoce como escora, o cuánto está sobre un lado o sobre el otro. Y si el grado de inclinación es longitudinal o no, que no me acuerdo si se llama cabeceo. ¿Se acuerda, ingeniero Mate, cómo se llama cuando es longitudinal? ¿Es cabeceo? No me acuerdo. Bueno, los aviones tienen mucho más claro en el vuelo aéreo. Era cabeceo. ¿Cómo? Era cabeceo. Sí, creo que es cabeceo. Bueno, en el vuelo aéreo, o sea, en el vuelo de aviones, importan mucho los ángulos y de hecho tienen un instrumento que no lo llaman inclinómetro, en aviación se lo llama horizonte artificial, por el cual se ve como el de arriba a la derecha. El de arriba a la izquierda es un inclinómetro de gravedad, básicamente es un pendulito que se usaba en los barcos, pero desde tiempos de las carabelas. Mientras que el de la derecha, como horizonte artificial, por más que se haga por medios muy sofisticados de electrónico, se termina proyectando esa imagen porque es la que están más habituados los pilotos, en la cual se ve un dibujito que es el que ahí se ilumina como 2, ese amarillo, respecto del horizonte, y si estamos más arriba o más abajo, nos está diciendo la actitud, o sea, el grado de inclinación en el sentido longitudinal del vuelo. Por supuesto, el avión tiene 3 ejes de libertad. Uno de ellos sería, si giramos en torno al eje Z, eso es el rumbo, que normalmente se mide respecto de una referencia, como es el rumbo 000, que es el norte, y es así, ¿no? Lo que no me acuerdo si es en el sentido sí, convencional, o sea, a la derecha. Si estamos rumbo completamente al este, 090, Mate. Pues, sí, es cierto. Por eso Sí, y el rumbo sur es 180, ¿verdad? eso es segurísimo. 270 Bueno, al oeste. sí, no, es la convención. Bueno,
Y el tercer ángulo, entonces un ángulo... Convención contraria de los ingenieros, ¿no? Y bueno, pero la gente navegaba antes de que hubiera ingeniero, es discutible, ¿no? Pero, bueno, entonces volvamos a lo de antes. En un avión se me pasó de poner el dibujito, hay 3 ángulos que interesan. Digamos, cuando sobre el eje longitudinal, si giramos sobre el eje, es una cosa, a lo largo, en un barco sería cabeceo, acá sería la inclinación respecto del horizonte, o sea, si estamos subiendo o estamos bajando respecto al horizonte, y sobre el eje Z estaríamos hablando de rumbo, o sea, en qué dirección vamos. En topografía también se mide el ángulo de inclinación respecto al plano horizontal, con otros tipos de instrumentos para de esa forma modelar. Para cualquiera que trabaje en topografía, sea para caminos o para propiedades para viviendas, es muy importante saber la inclinación del terreno. Bueno, así como dice, se puede implementar con un simple péndulo o con nivel de burbujo, sino lo más sencillo todo con un acelerómetro. Un acelerómetro que está vertical, va a medir G. Si yo tengo un acelerómetro, su eje sensitiva, apuntando para arriba, o lee G o lee menos G según como esté organizado. Cuando nos movemos vamos a ver un ángulo que va a ser G por el coseno del ángulo. Cuando estemos a 90 grados respecto de la horizontal, iba a medir 0, que es el coseno de 90. Y ahí les dejo una pregunta picando para que lo vean. ¿Cómo sabemos los humanos dónde es arriba o abajo? ¿Y dónde está nuestro acelerómetro? ¿Cómo funciona? ¿Eso lo estudiaron en fisiología o en física médica? Pregunta para el público. Eso, ahí apareció Rocío. Rolido, cabeceo y guiñada. Bueno, en el oído interno. Muy bien. ¿Cómo se llama eso? Endolinfa. No, me mato, no sé qué es los endolinfa. Los otolitos, eso me gustó más. Bueno, los otolitos, ¿a qué parte de los acelerómetros nuestros se parecen? A ver quién me contesta eso. En definitiva, lo que tenemos en el oído medio es un acelerómetro. ¿A qué se parece de todas las tecnologías? Eso, a la masa inercial. Los otolitos son unas pequeñas masas calcáreas que están metidas en algo que parece una gelatina, pero bueno, son células muy llenas de conductos nerviosos, que según para qué lado se incline, nos está diciendo a nosotros si estamos en presencia de una aceleración o si hemos tomado de más, y por lo que tenemos claro es cuándo es arriba y cuándo es abajo. Por eso las personas cuando tienen una infección en el oído medio, es muy común que tengan mareos y que tengan problemas serios de equilibrio, como ya hemos visto. Bueno, volvemos a la presentación. Hay algo que, bueno, veo que siempre se nos escapan cosas, ¿no? Uno termina de hacer la presentación. ¿Cómo verían ustedes? A ver, voy a volver a las consultas. ¿Cómo verían ustedes si yo tengo un plato, un círculo, que está movido por un motor, y yo le pongo, se los dejo como actividad, le pongo un acelerómetro X y Z, y lo voy cambiando de lugar, lo pongo en el eje. Por ejemplo, si yo pongo un X y Z sobre el eje de un motor y lo pongo a girar, ¿qué forma de onda verá cuando da una revolución completa en los ejes X y Z? Y segundo, ahora lo pongo en un costado Tendría que, Ricardo. ¿Cómo? Hola Ricardo, discúlpame. Tendría que definir en qué posición está el motor, o sea, el eje de motor hacia dónde está orientado. Sí, vamos a suponer que el eje, les voy a tratar de hacer para la próxima clase se los pongo en las actividades. Pero imagínenselo, ustedes tienen que pensar que, vamos a suponer que es X, Y, Z, vamos a suponer que el eje está vertical, entonces lo llamamos Z, y que X e Y están en el plano. Bueno, pongo el acelerómetro coaxial con el eje, con los mismos X y Z. ¿Qué va a medir Z?
con el motor detenido. Tengo el eje vertical y el plato horizontal, como un plato de tocadiscos. ¿Qué va a medir el acelerómetro en Z? Acá vamos imaginando preguntas para los próximos parciales. ¿Se pueden imaginar? No tengo un pizarrón para dibujar. Empecemos de nuevo. Tengo un eje. Claro, va a medir G. Según como lo tenemos, en realidad, si el Z apuntamos como nosotros estamos habituados para arriba, en realidad va a medir menos G. Ahora, ¿qué cambia si el motor está, digamos, si gira el disco o no gira? ¿Cambia algo en Z? No. Si el motor está detenido, ¿qué mido en X y en Y? Nada, por supuesto. Está detenido en X y en Y, está transversal a la oscilación de gravedad, no mido nada. Ahora, ¿qué pasa si se entra a mover a velocidad omega? ¿Qué voy a medir en X y en Y? Nada. No respuesta. Voy a medir una aceleración centrífuga. ¿Y cómo va a ser esa? ¿Constante, variable, va a girar? Yo estoy haciendo girar el motor a velocidad constante. Claro, voy a medir una constante. Entonces Z va a medir G o menos G y X e Y va a medir omega por el radio cuadrado. Punto. 3 constantes. Ajá. Bien. Ahora yo pongo el acelerómetro en un borde. No lo tengo más. Tengo la misma posición, pero no lo pongo más en el centro. Ahora lo pongo en un extremo del radio. Disculpame, Ricardo, pero si estaba sobre el eje del motor, en X e Y no vas a ver nada tampoco. Cuando está girando, sí. Ah, ¿Sí? perdón, tenés razón. Sí, es correcto, perdón, jóvenes. Si están en el eje, la aceleración centrífuga cuando R es igual a 0 es 0. Entonces, sea que se mueva o no, Z va a tener siempre G o menos G y X y Y van a tener siempre 0, porque están en el eje. Ahora, si nos movemos hacia un extremo, nos movemos hacia un radio, me tendría que hacer otra pregunta. Y es si el acelerómetro permanece solidario al plato y gira con él, o si sigue midiendo aceleración en el sentido X, Y o Z. Bueno, y cuando terminen de pensar en eso, vamos a hacer otra cosa. Yo voy a tratar de generarles una actividad. Piensen ahora en el eje que esté horizontal y volvemos a hacer lo mismo. Ahora al eje lo llamamos de otra manera, lo llamamos X, Y, Z, o vean cómo, ya voy a diseñar el juego. Pero ahora el eje está horizontal. Entonces, primero ponemos el acelerómetro sobre el eje, coaxil, como estaba antes, con los mismos X y Z, solo que el Z ahora va a ser horizontal, X y sobre el plato, y después volvemos a hacer lo mismo, pero lo ponemos en un borde. Entonces, van a encontrar que la aceleración va a tener un valor, pero a su vez va a tener un más menos G según que apunte para abajo o para arriba. No se olviden que cuando gire sobre el eje, el que esté a lo largo del eje va a haber 0 porque está transversal a G, pero los otros van a ver que la aceleración, independientemente de la que tengan por el giro, va a variar entre más G y menos G como una sinusoidal. Bueno, lo solíamos dar como un ejercicio, se me pasó, voy a ver si se lo alcanzo a subir a las actividades para que lo resolvamos juntos y lo vemos en la próxima clase o en consulta. Bueno. Sí, la verdad que sin un dibujito se va a hacer largo discutirlo. Bueno, gracias Ladislao por la corrección. Vamos a seguir un poquito más. Entonces estábamos en el podómetro. Bueno, y el último que se los doy, de nuevo, estos son temas un poco que se exceden de lo habitual, pero creo que para ustedes es importante que vean aplicaciones y que no se cierren solo a la ingeniería biomédica, porque este es un mundo muy amplio
y por un lado les ensancha el horizonte del conocimiento, y por otro lado nunca saben en qué van a terminar trabajando. Entonces, ¿qué es la prospección sísmica? Bueno, como empecé la página diciendo que es un antiguo sueño del hombre adivinar qué hay de valioso en las profundidades de la Tierra sin tener que cavar para saberlo. Imagínense qué interesante saber si tenemos a una cierta profundidad petróleo u otros minerales valiosos y no arriesgamos de cavar para descubrir que estábamos equivocados. Bueno, la prospección sísmica lo que busca es determinar la forma que tienen las formaciones subterráneas, o sea, la forma en que se han ido alternando las distintas capas en las profundidades y sus materiales. Entonces, aprovecha que la propagación de las ondas mecánicas, cada vez que encuentra una diferencia, por ejemplo, de material, de densidad, de textura, una parte va a ser reflejada y una parte va a ser transmitida. Si nosotros escuchamos los ecos de esas señales, podemos deducir cuánto viajaron y, con software muy sofisticado, la forma y ubicación de esas. Entonces, las fuentes sísmicas ha habido históricamente desde fuentes utilizando explosivos que tienen el gran problema de que tienen una señal que no es limpia, como se dice. Ustedes hacen dos explosiones y no van a salir iguales y es muy difícil procesar esa información. Entonces se prefieren formas de onda generadoras que sean repetitivas. Algún día podemos hablar de eso. Hay lo que se llaman air guns o water gun, en los cuales un pistón grande, grande de volumen, se carga con una presión importante de aire a alta presión, de algunos cientos de atmósferas, y después se lo descarga de golpe a través de una válvula solenoide. Entonces eso produce un impacto que es repetitivo, y si es repetitivo la signature, la señal de emisión, como con cualquier respuesta en frecuencia, va a ser repetitiva también la respuesta. Bueno, esa onda mecánica que se propaga a través de la roca, de los sólidos, la podemos pensar como sonido, pero el sonido en definitiva es una magnitud mecánica. Entonces es discutible cuando estamos hablando de sonido y cuando estamos hablando de vibraciones. Hay algo no muy convencional que por ahí escuché decir que cuando los humanos pensamos en sonido, cuando es algo que viene a través del aire, y cuando es a través de algo que estamos tocando que es sólido, lo pensamos como vibraciones. Pero bueno, es un tema que van a volver a ver con el ingeniero Maté el próximo martes en vibraciones y conmigo en sonido. Pero en última instancia, el sonido que está viajando a través de sólidos es una perturbación mecánica de baja frecuencia. Se pueden hacer instrumentos basados en acelerómetros que tienen un efecto muy parecido a los de prospección sísmica. Si bien en sísmica se usan, puede estar hecho de un acelerómetro, un dispositivo que en tierra se llama geófono y en agua se llama hidrófono. Pero en última instancia se puede hacer un adquisidor con acelerómetros. Nosotros tuvimos un caso de un proyecto integrador en que se utilizaron. Ustedes pueden armar una plataforma que tendría que tener cierto peso para que se mueva al ritmo del terreno por ejemplo, la pueden armar en algún laboratorio en la facultad y con eso evaluar qué es lo que está pasando con el tráfico en la avenida de Saarfeld. Es así de sensible, y con el procesamiento adecuado pueden desde evaluar si esas vibraciones producen un efecto en la estructura nuestra, algo que se hizo en algún momento cuando se hizo el nudo de la 14, allá al final de la Rafael Núñez. Hubo muchas quejas de los vecinos hasta qué punto eso les iba a agrietar sus propiedades. Bueno, entonces se hizo una evaluación, también se hizo una evaluación de ese tipo cuando se terminó sacando el tráfico de ómnibus. No me acuerdo si era... ¿Dónde está el Museo de Sobremonte? ¿Es sobre Alvear? ¿Te acordás? ¿La de Islao está sobre Alvear? No, está sobre la que sigue, sobre... Rosario de Santa Fe y Alvear. Bueno, hubo un lugar en que se terminó demostrando que el paso de los vehículos pesados producía suficientes vibraciones. Bueno, toda esa clase de cosas se pueden instrumentar, ustedes la van a leer como sísmica,
pero en términos modernos y en términos caseros de lo que podemos hacer nosotros, se pueden hacer tranquilamente con acelerómetros. Algo que no es exactamente eso, pero que hicieron los alumnos nuestros, es la evaluación de calidad de movimiento de un ascensor. Ustedes saben que los ascensores también no se mueven a cualquier velocidad y tienen que tener un ritmo tanto de arranque como de parada. Bueno, eso también lo hemos podido evaluar con acelerómetros. Bueno, es un ejemplo, por supuesto, es más bien cultural, no es un objetivo de la asignatura. Con sísmica pasa como pasaba con radar y sonar, que son sistemas complejos que nos exceden como asignatura. Bueno, finalmente lo dejé para el final porque creo que al no ser tan intuitivo un acelerómetro respecto de velocidad o distancia o desplazamiento, creo que tienen que pensar un poco en las aplicaciones y revisar un poco de hojas de datos a la hora de seleccionar acelerómetros. Por supuesto, la primera pregunta que uno se hace es cuál es el rango de aceleraciones. Por ejemplo, si yo tuviera que instrumentar un inclinómetro, ¿qué rango necesitan? A ver, por el chat, digamos. ¿Qué rango necesitan en términos de G si tuvieran que implementar un inclinómetro? ¿Más o menos cuánto? No contesten todo al mismo tiempo. Claro, más o menos 1. En realidad, esa es una buena pregunta que viene al caso, Rocío, y es que ustedes no debieran nunca, en ningún tipo de instrumento, hacerlo trabajar a fondo de escala, porque siempre hay una expectativa de un pequeño errorcito, que no sea exactamente 1 y no les conviene. Entonces van a ver que no existen, no vienen comercialmente acelerómetros de 1G, vienen de 1,5. Otra magnitud, ya que estamos hablando de selección de acelerómetros, pasa un poco como pasaba en presión. Los acelerómetros tienen, más allá del rango de mínimo a máximo, tienen también una capacidad de sobrecarga, o dicen cuánto más allá del máximo pueden tolerar por una única vez sin producir un daño permanente. Bien, Rocío, me alegra que estemos de acuerdo. Bueno, a ver, no me acuerdo qué más venía. Rango de frecuencia. Bueno, en aceleración hay magnitudes que cambian muy rápido. Es decir, una cosa es un acelerómetro que se va a utilizar para evaluación de vibraciones, algo que ya van a ver con el ingeniero Mate, y otra cosa es algo que se va a usar simplemente. Un inclinómetro no es de esperar que sea algo que requiera velocidad. Entonces, cuando se habla de rango de frecuencia, puede ser respuesta en frecuencia. Cuando hablamos de ancho de banda, no es que vaya a medir vibraciones de kilohertz, pero sí puede ser un impacto, algo que sea rápido. Entonces, si vamos a trabajar con un acelerómetro que se usa para un airbag, y estamos hablando de que todo el proceso entre que la desaceleración empieza a producirse y que alcanza valores peligrosos, hay que accionar toda una serie de cosas, no podemos tener un sensor que se tome su tiempo para actuar. Bueno, la sensibilidad transversal es algo que pocas veces se ve, pero que es importante. Si ustedes recuerdan cómo era el dibujito del acelerómetro básico, en un acelerómetro de una magnitud, o sea, de un solo eje, tiene un solo grado de libertad, pero como hay una tolerancia en el desplazamiento de esa masa inercial dentro de su carcasa, esa tolerancia de dirección nunca es exactamente, por microscópica que sea, nunca es perfecta. ¿Qué quiere decir? Que la masa inercial se podrá desplazar aun cuando la aceleración que la trata de mover está a un ángulo respecto de la ideal. Eso se llama sensibilidad transversal, o sea, si yo tengo una sensibilidad de tantos milivolt por G en la dirección axial o en la dirección que está prevista, ¿cuánto es la sensibilidad por una aceleración transversal a esa? Normalmente debiera ser del orden de 100 a 1 y en algunos casos hasta se da como la relación de rechazo de modo común. ¿Cuántos decibeles
hay de cociente entre la sensibilidad en la dirección deseada y en las otras dos direcciones transversales. Bueno, el tamaño, lamentablemente no pude encontrarlo, pero en una época la marca Entran, que después la vendió, no sé quién la compró, ahí está dentro de los información del fabricante, tenía la propaganda de un acelerómetro en el lomo de una abeja. Si bien no es cierto que la abeja pueda viajar con el acelerómetro, a lo mejor podría, además es ridículo porque no podría, el acelerómetro no tenía, ese en particular, no tenía, tenía cables, o sea, no puede transmitir, pero sí es cierto que hay acelerómetros de unos pocos milímetros. Entonces, hay que ver qué es lo que queremos hacer con el acelerómetro. Una cosa es una cosa grande de cuarzo que podrá tener 10 centímetros de largo porque va a ir dentro de una máquina industrial, y otra cosa es cuando querramos hacer algo. Hoy en día se usa la palabra wearable sensor. ¿Alguna vez escucharon hablar esta palabra? La voy a poner en el chat. ¿Alguna vez escucharon el término wearable sensor? Bueno, la palabra wear, claro, vestibles, exactamente. La palabra wear quiere decir algo que se ha desarrollado para que pueda ser incorporado como parte, no un mamotreto que uno lleva en una mochila, sino algo que puede ser hasta elegantemente incorporado en la vestimenta, como parte de o como un pequeño accesorio. Bueno, entonces no es lo mismo un acelerómetro que lo queremos wearable, o sea, algo que vamos a poder instrumentar y que se va a usar para una actividad de todos los días, que algo que requiere algo muy complicado. Lo mismo pasa con montaje. Por ejemplo, el montaje no es una cuestión menor. Si nosotros queremos que el acelerómetro realmente lea la aceleración del objeto a medir, tiene que estar sólidamente fijado. No ganamos nada con que el acelerómetro esté suelto y vaya golpeando, o qué tan sólido tenga que estar. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos medir con una plataforma aceleraciones que se están produciendo, vibraciones que se están produciendo a 50 metros de distancia, nos tendríamos que asegurar que esté firmemente anclado en tierra, para lo cual habría que hacerle como mínimo una plataforma pesada y no simplemente dejar una plaqueta impresa en el piso. Tipo de salida, condicionamiento de señal, bueno, eso es como en otros sensores. Queremos una salida analógica, queremos una salida digital, queremos tecnología incorporada. Hay sensores de todo tipo como salida. No se olviden que la palabra MEMS significa con microelectrónica y normalmente tiene amplificadores incorporados, y los hay con salida directamente digital o con salida analógica. Por ejemplo, si quisiéramos hacer el instrumentador de movimiento que les comentaba, sería interesante tener una señal que directamente pueda, o una digital que directamente pueda ir a una memoria, o una analógica que maneje un transmisor, que también vienen en chips muy pequeñitos, cosa que tengamos que pueda directamente ser transmitida. Entonces ustedes pueden o hacer un adquisidor que pasa a memoria, o un adquisidor que transmita. En el caso de la transmisión necesitan más energía y tienen problemas de alcance. En el caso de la memoria tienen un poquito más de electrónica incorporada para poder armar el sistema. Bueno, limitaciones de ambiente, temperatura, compatibilidad química, las cosas chiquitas son muy bonitas, pero hay que ver hasta qué punto se bancan ambientes industriales. Y finalmente un pequeño detalle que son el costo. Los acelerómetros, no sé si en algún momento me salté, los servoacelerómetros son muy bonitos y muy precisos, pero son costosos y son delicados. Alguna vez me preguntó un alumno, no me acuerdo en cuál de las clases, si no era un factor el costo. Por supuesto que es un factor. Usted no puede elegir el mejor sensor y que le cuesta $1000 y después encargo 1500 sensores para mi línea de producción, y un día lo llama el gerente suyo y le dice: escuche, joven, ¿usted se ha dado cuenta de lo que cuesta esto? Bueno, finalmente, en la bibliografía acá no figuran muchas cosas porque me di cuenta que había muchas hojas de datos sueltos. Entonces ahí al final verán que puse bastante información de fabricantes, material del aula virtual, en la carpeta que dice Manufacturer's Data. Bueno, no sé si hay preguntas.